Bien, buenos días y buenas tardes a algunos por toda Latinoamérica que nos están siguiendo en bensígueme.online, una iniciativa de enlace de fe. Gracias por estar acá, acompañarnos en esta primera clase de junio. Ya estamos avanzados en el año, se pasa el tiempo muy rápido, así que estamos, por un lado agradecidos porque hemos podido estudiar este año las escrituras a pesar de no ir a la iglesia, con los programas que estuvieron muy bien preparados de antemano, y a la vez seguimos preocupados, ¿cierto?, por todo lo que pasa en el mundo, pero estamos rogando, ¿cierto?, desde que comenzó todo esto, con fe para que esto pronto termine, lo que es la pandemia. El presidente Nelson sabemos que ha convocado algunos ayunos. Hoy también es un domingo de ayuno, de oración, de testimonio. Y espero y los invito a todos para que puedan sumarse siempre a poder clamar a Dios con fe para que estos tiempos difíciles para muchos puedan terminar pronto y podamos salir con mucho aprendizaje adquirido. Bien, gracias por estar aquí. Vamos a ir de lleno en la clase porque hoy día hay una clase muy buena. Alma 5 es uno de los capítulos que más hace reflexionar dentro del libro de Mormón. En Alma 6 se ve un claro crecimiento en la organización de la iglesia, en Saraemla, en Gedeón, en otros lugares donde fue Alma después a predicar. Y en el capítulo 7 es uno de mis capítulos favoritos, que hablan de la expiación de Cristo. Es muy poderoso, por lo tanto vamos a fijarnos mucho en eso. Como siempre, revisamos un poco el manual. Aquí tenemos la imagen, ¿cierto?, ahí de Jesucristo como un buen pastor. Es un gran tema que vamos a ver hoy día. Se enseña siempre un resumen al comienzo, introductorio sobre diferentes versículos clave del capítulo, o de los capítulos, que son 3 hoy día. La clase particularmente está enfocada en el potente cambio en el corazón. Hemos visto muchas clases en las últimas semanas concernientes a esto, a un cambio en el corazón. Hay muchas preguntas introspectivas que vamos a leer rápidamente, algunas. Eso es bueno que ustedes en sus hogares puedan analizarlo en familia. También se trata el tema en la lección de obtener un testimonio propio. Y sobre todo se aclara la forma en que se obtiene ese testimonio, que es mediante el Espíritu Santo. También se ve el tema de perseverar. Obedecer, perseverar en el camino. Y finalmente la clase habla también de la expiación misma, el sacrificio que Cristo hizo. Bien, entonces vamos a salirnos del manual, vamos a ir directamente a el libro de Mormón, en Alma 5. Y a ver, ¿dónde está Alma 5? Aquí. Aquí tenemos entonces que habla de que Alma, el sumo sacerdote, según el santo orden de Dios, proclamó al pueblo en sus ciudades y aldeas por todo el país. Vamos a ver que fue después, Saraemla, Gedeón, Melec, varias tierras que después Sidón incluida, en la cual fue a predicar. Y también después, en algunos capítulos más adelante, se habla en paralelo también y se vuelve un poco en el tiempo para ver esta misma predicación, esta misma misión desde la historia de los hijos de Mosías. Pero ahora estamos concentrados en Alma. Bien, acá este capítulo no vamos a tratarlo en detalle por el hecho de que es muy extenso, y yo sugiero que estas preguntas que aparecen acá, reflexivas, autorreflexivas, puedan ustedes meditarlas en sus hogares en este día de reposo. Algo que destacar aquí es en el versículo 12, que está hablando de ese potente cambio en el corazón, de que se efectuó en el corazón de Alma, padre, en este caso, que creyó en las palabras de Abinadí. Entonces, eso mismo pasó en el 13
también ese potente cambio en los que escucharon después la prédica, las siguientes prédicas de Alma, de todos en general. Siempre que se predicó, está testificando Alma acá que hubo un potente cambio en quienes de hecho se humillaron, dice, y pusieron su confianza en el Dios verdadero. Entonces es una característica esencial del cambio en el corazón, el que sea acompañada con la humildad y con el poner la confianza. Ya lo habíamos visto también en las clases pasadas. Bien, más abajo está este versículo que me encanta, el versículo 14. Tiene 3 preguntas que a mi juicio, no sé si al juicio de ustedes también pueden sentir algo distinto o similar. Pareciera que son las 3 un sinónimo. Se refieren a lo mismo con diferentes palabras que nos ayudan a pensar quizás de una manera más profunda en la respuesta. Pero dice, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Y efectivamente, para mí es bien parecida la pregunta, estas 3 preguntas. Para mí, nacer de Dios, tal como dijo el presidente Benson alguna vez, es básicamente recibir la imagen de Cristo en nuestros rostros. Y es también básicamente experimentar un potente cambio en el corazón. Entonces, quizás estas 3 preguntas, en el fondo son la misma, pero están enfocadas en 3 aspectos diferentes, para que podamos reflexionar en la verdadera conversión, de volverse al Señor de maneras un poco no con un propósito distinto, sino maneras distintas con un mismo propósito. Está hablando primero de nacer espiritualmente. Eso nos ayuda a reflexionar en lo que Jesucristo mismo enseñó, de nacer otra vez, en lo que el rey Benjamín enseñó, lo que hemos estado estudiando. La otra pregunta habla un poco de imagen de Cristo en los rostros. Entonces está hablando un poco de la apariencia, de la manifestación externa de nuestra creencia interna. Y eso obviamente tiene que ser coherente. La conversión también se ve por fuera. Nace dentro, pero se ve. Y finalmente dice un cambio en el corazón. Y esa es la parte interna que estamos hablando. Estamos hablando de que ya no hay más disposición a orar mal, como dice otra escritura. Bien, entonces esa escritura me encanta, el versículo 14, y a continuación en los próximos versículos aparecen muchos podréis y con un verbo al lado. Aparece podréis imaginaros, oír la voz del Señor, podréis mentir al Señor. Está haciendo varios supuestos para que reflexionemos. Podéis imaginaros en el tribunal, podéis mirar a Dios en aquel día con un corazón puro, podréis alzar la vista, podréis pensar en ser salvos. En general hay varias preguntas aquí juntas que nos entregan un mensaje potente de imaginarnos en aquel día del juicio. Como dice en los últimos versículos del libro de Mormón, en Moroni 10, el agradable tribunal del gran Jehová menciona a Moroni. Entonces quisiera que pudiéramos nosotros tener ese gusto, ese sabor de ese día. No temerle, pero para eso vamos a aprender hoy día las cualidades entonces que tenemos que desarrollar para que podamos efectivamente imaginarnos sin culpa ante Dios en el último día. Voy a ver aquí que se me está desconectando, pero bien. Entonces, más abajo este capítulo está hablando de hartas cosas que son contrastadas, la pureza con la iniquidad, la mancha con la limpieza, etc. Y hay algo muy destacable en el versículo 26. Acá dice: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? ¿Otro podéis? Parecido a los de arriba. Y está hablando de ese cambio en el corazón, pero también habla más o menos poéticamente de haber sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime. Es una expresión que se repite en un par de escrituras más y que la verdad no tiene una definición fija, es como básicamente lo que nos llega a nosotros al leerla, pero canción del amor, eso efectivamente está transmitiendo que el amor se disfruta, y también está hablando de que redime.
y que es algo que se puede sentir y se puede cantar, se puede expresar y se puede testificar. Y está diciendo, podéis sentir esto ahora, y ese ahora es clave, porque acá estoy seleccionando una cita interesante del presidente Oaks que nos hace también reflexionar como alma, y de una forma bastante clara y directa. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida. ¿Qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o desacuerdos solucionaríamos? ¿A quién perdonaríamos? ¿De qué cosas testificaríamos? Si entonces hiciésemos esas cosas, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no procurar la paz mientras se puede alcanzar? Me encanta esa enseñanza del presidente Oaks. Está haciéndonos reflexionar entonces de cómo adelantar ese gozo inefable, también parafraseando otro escrito. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no palpar y saborear y tener esa bendición ahora que podemos, mientras se pueda alcanzar? Y eso también me da un sentimiento de que ahora podemos más que nunca acercarnos a Cristo desde nuestras familias, desde nuestra casa. Y este versículo aquí lo seleccioné completo, es mi favorito básicamente de este capítulo. ¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Esa es la humildad que decía que acompaña al potente cambio. Que vuestros vestidos han sido lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo que vendrá para redimir a su pueblo de sus pecados. Me encanta esa escritura y se las leo aquí para que podamos también ir sintiendo el Espíritu y ver qué nos transmite. Bien, este capítulo tiene bastante doctrina aquí de la fe, el arrepentimiento, y empieza a hablar un poco de incluso las cosas malas que pueden pasar cuando no somos obedientes. Y en el versículo 37 introduce la palabra y el concepto de pastor. Está hablando más abajo, sin embargo, dice, os habéis descarriado como ovejas sin pastor, no obstante que un pastor os ha llamado y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. Y aquí se nota un poco la aflicción o el dolor que sentía Alma por este pueblo, particularmente en Zaremla, que está predicando. Después vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 7, cuando ya está predicando en otra tierra, que se refirió a los de Zaremla como también un pueblo que estaba entrampado en la iniquidad. Entonces por eso le hace tantas preguntas introspectivas para que efectivamente producir un deseo de cambio en ellos interior y que no solo sea aparente. Y aquí en lo que concierne al pastor, también quería compartir una enseñanza de un profeta de la iglesia, el presidente Benson. Él dijo: en la época de Jesús, los pastores palestinos se destacaban por la manera en que protegían a sus ovejas. A diferencia de los cuidadores de ovejas actuales, los pastores siempre caminaban delante del rebaño guiándolo. Bueno, todos sabemos que hoy en día ese oficio quizás no está muy vigente. En algunos lugares es probable que sí exista, pero por lo general cuando se ve el arrear ovejas va más como por empujarlas por los lados, ponerlas en un redil. Se ha perdido un poco eso de que haya un pastor delante. El pastor conocía a cada una de sus ovejas y por lo general les ponía nombres. Las ovejas le conocían la voz y confiaban en él y no seguían a un extraño. Por lo tanto, cuando él las llamaba, las ovejas acudían. Jesús usaba este ejemplo común de su época para declarar que él era el buen pastor, el verdadero pastor. Debido al amor que tenía por sus hermanos y hermanas, de buena voluntad perdería la vida por ellos. Y eso un poco nos enlaza a este principio que estamos aprendiendo acá, de seguir al pastor, pero al buen pastor. Y aquí dice que un pastor os ha llamado, y tenemos que tener en constante memoria quién es ese pastor. Ciertamente Jesús. Bien, este capítulo más abajo nos enseña un vistazo de lo que va a pasar después cuando Alma testifica. Versículo 46, y aquí me adelanto un poco porque
en el versículo 46 está hablando al inicio que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber estas cosas. Está hablando Alma, está entregando la clave de cómo supo estas cosas. Y aquí es bueno destacar que aun cuando él vio un ángel, vio una visión bastante potente que produjo inicialmente su conversión, o sea, no la produjo en sí, pero fue algo que Dios permitió en su vida para poder encaminarlo. Aun cuando sucedió de esa manera, por así decirlo, estrepitosa, él está diciendo, está testificando en este versículo y en adelante que estas cosas las sabe mediante el Espíritu de Dios. Él no dijo, no, es que un ángel me lo dijo. Y eso me ha hecho reflexionar igual, mucho. Porque quizás, bueno, todos tenemos, yo tengo experiencias espirituales también poderosas. Es probable que muchos de ustedes hayan recibido cosas bastante, mucho más palpables que a veces lo que uno siente, simplemente como un susurro, como se nos ha enseñado muchas veces. A veces hemos vivido experiencias mucho más milagrosas y evidentes, y en muchas ocasiones cuando veo gente peleando por la verdad o diciendo que lo que creemos es falso, etc., me dan muchas ganas de decirle las cosas que yo he vivido. Y después reflexiono y me acuerdo de esta escritura y digo, la verdad no. No tengo por qué sacar como pantalla las cosas que quizás son como señales para mí. Y yo debo enfocarme en el testimonio esencial que yo tengo, que es a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que me enseñó también acá esta escritura y me hizo recordar. Les adelanto que en el capítulo 5, 6 y 7 de Alma aparece varias veces la frase Espíritu Santo o Santo Espíritu o Espíritu. Pero 17 veces aparece refiriéndose a su función de revelador. Y me encanta bueno, acá les voy a hacer un breve vistazo. Acá dice el 46, el Espíritu Santo de Dios me les hace saber. Después dice abajo, por su Santo Espíritu, el Espíritu de revelación que está en mí, el Espíritu de profecía que en mí se halla, manifestación del Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu así dice. Después dice, el Espíritu dice. Después el 51, y me dice también el Espíritu. 52, el Espíritu declara. Está tratando, son frases que hablan de que el Espíritu se comunica y revela. El capítulo 6 al final dice, y de acuerdo con el espíritu de profecía que estaba en él, está hablando también de eso, testificando de que el Espíritu es la clave para la conversión. Capítulo 7, que lo vamos a analizar pronto, el 5 dice, según el Espíritu de Dios que está en mí, el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso, el Espíritu me ha dicho esto, el Espíritu dice, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, por la manifestación del Espíritu que hay en mí. Entonces vemos, y acá había otro, sí, os he hablado estas palabras de acuerdo con el Espíritu que testifica dentro de mí. Entonces en todos estos capítulos efectivamente Alma está destacando esto y no lo hace al azar. Básicamente está tratando de comunicar esto con mucha, no elocuencia, sino con mucho enfoque, mucha prioridad, para que las personas puedan entender la forma correcta de volvernos al Señor, de volvernos a Dios, que es mediante el Espíritu. No siguiendo señales, a pesar de que pueden ser útiles y pueden fortalecer la fe, el testimonio sí, sin embargo, siempre va a ser mediante este Espíritu revelador. Son 9 veces que aparece en Alma 5, una vez en Alma 6 y 6 veces en Alma 7. Bien, este capítulo 5 termina de una manera bonita, una invitación, dice, venid y bautizaos para arrepentimiento, a fin de que también participéis del fruto del árbol de la vida. Y también un poquito arriba decía que hablaba por mandamiento a los miembros de la iglesia y por invitación a los que no eran miembros. Entonces el Evangelio no hacía excepción ni siquiera en esa época a poder acercarse a Jesucristo. En el capítulo 6, este capítulo no lo vamos a destacar tanto para poder avanzar y centrarnos en lo principal. Me gusta así el 6.6, que es típico, que habla de que, bueno, después de que se organizó la iglesia ya se empezó a establecer bien, ¿cierto? Con bautismo, con sacerdotes, etc.
¿Dónde está el 6? Lo perdí, acá. Dice, no obstante se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Había una preocupación, como dije recién, de aquellos, por vía de invitación quizás, de traer a las personas que no conocían a Dios. Y también en varios artículos que de hecho en Enlace de Fe hemos compartido últimamente, se ha mencionado la importancia de los consejos en la iglesia. Y cuando el profeta ha enseñado últimamente la importancia de los consejos, de reunirse en consejos, de hecho el presidente Ballard, presidente en función del Quórum de los 12, ha hablado mucho de consejos en su vida, como reuniones. Casi siempre ponen esta escritura Alma 6.6 como referencia a estas reuniones de consejo. Entonces es probable que la presidencia, los líderes en general relacionen esto con cuando nos reunimos en un consejo de barrio o en una reunión misional de coordinación o alguna reunión en la cual haya que tomar acuerdos y estar en consejo para el bienestar de aquellos que no conocen a Dios. Entonces es importante que tengamos también pendiente en la mente continuamente esta escritura cuando nos reunimos con otros líderes para el bienestar de los demás. Llegamos a Alma 7, que es este capítulo que me encanta, y vamos a verlo muy rápidamente para que esta clase de hoy no sea tan larga. Bien, acá en el versículo 11 creo, ¿sí? Bueno, el 10 habla un poco de María, de la concepción, y el versículo 11, de ahí del 11 al 13, es como es el fragmento común que los misioneros, cuando lo fuimos, ¿cierto? Los que han predicado también a sus amigos, generalmente usamos esta escritura para enseñar la expiación. La voy a leer, dice, él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Antes de entrar en el análisis, acá vamos a rescatar una doctrina y un principio. Y antes de hacer eso, solo como un dato curioso, habíamos dicho en las clases pasadas que en el libro de Mormón hay muchos paralelismos, dentro de ellos está el quiasmo, que básicamente es como un sándwich que va de capas a algo central que es súper poderoso como enseñanza. Y aquí, desde el 11 al 13, está ese quiasmo. No voy a adentrarme en lo que significa en sí quiasmo, pero basta verlo aquí en esta pantalla que puse atrás, que hay una frase arriba del versículo 11, están ahí identificadas como A, B, C, D, E, F, y después hacia abajo algo, un par, un concepto par, como F, E, D, C, B, A, y vuelve a la. Y esto ayuda a que entendamos que es una literatura realmente traducida. O sea, me costaría más creer que José Smith se inventó esto, ¿cierto? Cuando escuchamos a las personas criticando el libro de Mormón. Esto nos ayuda también a poder enseñarles y decirles, este es un libro, es escritura efectivamente hebrea. Esto era muy común allá en los israelitas que escribían, lo hacían con muchas de estas figuras. Una de ellas era el quiasmo, que está muy presente en el libro de Salmos y en otros más. No vamos a analizar mucho esto, pero en el fondo está hablando de arriba
tentaciones que podemos calzar abajo con transgresiones. No es el mismo concepto, pero muy similar en la idea que se está tratando. Después él dice tomará sobre sí, y abajo dice tomará sobre sí también. Después dice muerte con padecer, que básicamente es relacionado. Después debilidades con debilidades, misericordia con socorrer, que es un término muy relacionado. Luego según la carne, según la carne. Se quiere llegar en este quiasmo a enseñar el mensaje principal, que es que Jesucristo hizo algo, pero lo hizo según la carne. En el fondo descendió debajo de todo ello, como dice Doctrina y Convenios 19. Entonces ese es el mensaje principal de esta figura en este capítulo. Más adelante vamos a analizar más el quiasmo como figura en sí, en otros capítulos de Alma, en un par de clases más adelante. También hubo unas en el pasado que no las analizamos porque todavía no empezamos a dar las clases, pero eso es algo, un paréntesis para que lo supieran. Bien, entonces acá volvamos a las marcas que yo tengo en la aplicación del Evangelio. Lo marqué de otra forma, porque aquí quisiera que visualizáramos un principio doctrinal sobre Jesucristo, sobre el conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, en el versículo 12 está hablando, aparece un sepa que habla para que según la carne sepa cómo socorrer. En el 13 dice, ahora el Espíritu sabe todas las cosas. O sea, está hablando de conocimiento en ambos lugares. Primero se habla de lo que sepa, de lo que tiene que saber Jesucristo. Y en el segundo versículo habla de lo que sabe ya el Espíritu. El sin embargo que aparece ahí es lo que a mí siempre me ha hecho entender la relación entre los dos sepas. Y para poder explicarme bien, yo hace un tiempo hice muchos artículos y quiero compartir algo que escribí. Lo quiero leer porque me quedó bastante claro y lo puedo explicar mejor al leerlo que al tratar de explicarlo otra vez. La omnisciencia que habla Alma 13 después es básicamente, según la definición, el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. En el fondo es saberlo todo. Sabemos que Dios es omnisciente. Y esto es lo que escribí. En estos versículos se enseña que el Espíritu sabe todas las cosas y luego con un sin embargo se realza el por qué Cristo, a pesar de este conocimiento total que comparte con el Espíritu, padece según la carne. En el fondo sabemos que la Trinidad es compartida. Si Dios sabe todas las cosas, bueno, por supuesto Jesucristo y por supuesto el Espíritu Santo. Por eso estoy compartiendo que a pesar de ese conocimiento total que comparte con el Espíritu, padece según la carne. La razón es que a pesar de tener el conocimiento, tenía que hacer de ese conocimiento un hecho. Una expiación debía suceder, no solo planearse o pensarse. De esta manera lograría borrar toda transgresión. Si se dan cuenta, después el versículo 13, a mitad de versículo, después de las cosas que destaqué, dice, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. O sea, eso es lo que estoy tratando de que ustedes puedan mirar así como yo lo identifico. Cuando ya Jehová vino a ser Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal, reiteró muchas veces que él venía a cumplir la voluntad del que le envió. Jesús no logró o no aprendió la plenitud desde el principio, sino que de gracia sobre gracia según el testimonio de Juan, que está también en esa sección. Durante el transcurso de su vida, Cristo recibía revelaciones e instrucciones en forma constante y según lo necesitaba para cumplir con el propósito del Padre. No dudo que Cristo haya tenido que pedir más luz sobre la voluntad del Padre de cuando en cuando. No es posible encontrar una afirmación por boca de Jesucristo de su ministerio en el viejo mundo en que él haya pretendido o asegurado ser omnisciente u omnipresente o totalmente independiente. Si él quería avanzar en algo, lo hacía orando, ayunando o meditando para buscar armonía con su Padre en los cielos. El elder Talmage dijo, Cristo no procuró indagar lo que el Padre no había indicado que estaba dispuesto a revelar. Ahora tenemos el testimonio de que Cristo es omnisciente y todopoderoso y que ha culminado su obra expiatoria
al haber vencido la muerte. Él está a la diestra de Dios con su misma gloria, poder y conocimiento. Y ahí puse las escrituras que para mí expresan de mejor manera la omnisciencia de Jesucristo actualmente. Y copié una abajo que es alma, que la vamos a ver también en un par de clases más adelante. Dice, ahora bien, ¿no tenemos razón para regocijarnos? Sí, os digo que desde el principio del mundo no ha habido hombres que tuviesen tan grande razón para regocijarse como nosotros la tenemos, sí, y mi gozo se desborda hasta el grado de gloriarme en mi Dios, porque Él tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso, aún hasta la salvación, para con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre. De manera que cuando dice creer en su nombre, inmediatamente entendemos que está hablando de Jesucristo como Dios. Entonces dice que Él tiene todo poder, Jesucristo, toda sabiduría y todo entendimiento, comprende todas las cosas. Eso es lo que está testificando Alma. Y la verdad es que eso es lo que también previamente en la clase de hoy se está analizando. Es un conocimiento adicional que quería plantear para que podamos entender, y subrayé también esas partes para que entendiéramos que tomar sobre sí muerte y debilidades a fin de saber, porque el conocimiento proviene de un origen, o sea, yo hago cosas para saber, pero después en el 13 lo habla al revés, que el Espíritu sabe esas cosas, pero no obstante, o sin embargo, y vuelve a mencionar estos conceptos de padecer, a fin de tomar sobre sí los pecados. Y obviamente el propósito ya lo conversamos, que era borrar, para poder borrar, porque si no, no podría haber un redentor. Y eso era el principio doctrinal, o sea, la doctrina que quería compartir, pero también quiero compartir un principio, porque la idea es poder llevarnos algo para aplicar. Y ese tiene que ver con eso, con primeramente el versículo 11 que dice que tomará sobre sí los dolores y enfermedades. Está hablando de dolores y enfermedades. Sabemos que la expiación cubre todo pecado, pero aquí no está hablando precisamente en el 11 de pecados, está hablando de dolores y enfermedades. Versículo 12 está hablando de muerte, debilidades. No está hablando de pecados en sí. Bueno, pecados podrían estar ahí en muerte si vemos como la muerte como una segunda muerte, y tal vez dentro de dolores podría estar incluido también el pecado, pero y obviamente hay muchas otras escrituras que hablan de que la expiación vence el pecado, eso estamos claros, pero quisiera destacar que en estas escrituras se está hablando más para el lado de lo que no es pecado, y eso nos ayuda a entender que la expiación en el fondo es como el Elder Holland está explicando acá en esta cita. ¿Luchan ustedes contra el demonio de la adicción del tabaco, de las drogas, de los juegos de azar o de la perniciosa plaga moderna de la pornografía? ¿Tienen problemas de identidad sexual o de autoestima? ¿Afrontan ustedes o algún ser querido enfermedad, depresión o la muerte? Sean cuales sean los otros pasos que deban dar para resolver esos problemas, vengan primero al Evangelio de Jesucristo, confíen en las promesas del cielo. Testifico que la expiación del Salvador quitará no solo la carga de nuestros pecados, sino también la de nuestras desilusiones y la de nuestros dolores, la de nuestros sufrimientos y la de nuestra desesperación. Qué bonitas palabras del apóstol nos ayudan a complementar lo que se está tratando de decir en estas escrituras. Si bien se menciona pecados, ahí clarito dice a fin de tomar sobre sí los pecados. También se hizo mucho más hincapié arriba en los versículos previos sobre los dolores, las aflicciones, las enfermedades. Entonces eso quería que ustedes puedan llevarse y lo podamos vincular para que hagamos un gancho futuro en la mente y no se nos olvide, con una cita del Elder Hafen que me encanta y la voy a dejar aquí, que básicamente dice la expiación no es solo para pecadores. Y eso nos ayuda a comprender que Jesucristo nos quiere librar de todo tipo de muerte, no solo la muerte del pecado, sino quizás la muerte. De hecho, la muerte física es un don gratuito que nos da con su resurrección, algo que predicó Alma mucho también después para consolar también. Y por supuesto vence las aflicciones. ¿Por qué? Porque
Jesucristo, según la carne, conoció estas cosas. No solo con el conocimiento que tenía anterior, como el gran Jehová, que conocía las mismas cosas que el gran Elohim y el Espíritu Santo, sino ahora las conocería completamente. Y eso hace que hoy en día Él tenga todo poder y esté a la diestra del Padre y esté esperando solamente continuar con el plan. Bien, el capítulo en general sigue hablando de digamos, los que están digamos, puros, impuros, el camino que conduce en el fin de escoger al buen pastor. Entonces, esa es la gran enseñanza que queríamos compartir hoy día con todos ustedes, y esperamos que podamos seguir a este gran pastor, al buen pastor, que podamos honrarlo como el Salvador que es, y que tengamos plena certeza de que todos nuestros dolores, incluidos los pecados, incluidos los dolores que tienen relación con el amor propio, con las debilidades propias, los quizás errores que a veces no nos damos cuenta, pero aún los cometemos por nuestro estado caído. Todo eso lo cubre la expiación, pero bajo condiciones. Y las condiciones de Él son las que están acá, de poder seguir su rebaño y arrepentirnos y hacer un convenio, un potente cambio, como lo expresó Alma. Entonces comparto estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.